Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Edad oscura. Se le llama así Espérate debido ahí, a las José, pero pocas dime, pues fuentes. anda viendo la diapositiva y dime que ya vaya bajando. Es que te adelantas y yo todavía sigo una diapositiva y me estoy quedando. O sea, mira la diapositiva y anda trabajando con la diapositiva que tenemos, que estamos presentando, ¿no? Listo. Entonces, a ver, recuerden que la cultura micénica da origen a, y la cultura cretense, las dos dan origen a Grecia, ¿no? Vamos a continuar. Genial esa. Recuerden, esto es cosa importante. La escritura que manejaron los griegos en su inicio se llama lineal B. ¿Sí? Y sus artefactos más comunes encontrados y su desarrollo está en que ya manejaron el aceite de oliva que les permite mantener sus casas calientes, cocinar, les permite tener luz en la noche. ¿Sí? Desarrollan también el hilado de la lana para poder hacer sus tejidos, desarrollan técnicas para fermentar el vino y su sistema económico está basado en la esclavitud, que significa que mientras unos son ciudadanos, los demás son esclavos que sirven a este ciudadano. Y esto lo lograron a través de la imposición de grupos más fuertes sobre grupos más débiles. Sigamos. Ahora, si vamos a la edad oscura, cuéntanos de la edad oscura, mi querido José. José, ¿estás ahí o no estás? ¿Qué fue, José? ¿Te fuiste? Se perdió este hambre. Listo, a ver, vamos a continuar hasta que José, no sé qué pasó, se perdió, se fue, no sé qué sucedió. Pero bueno, vamos a analizar qué es la Edad Oscura, ¿no? La Edad Oscura que comienza del 1200. Recuerden que la Edad Arcaica es hasta el 1200, ¿no? Hay un periodo bastante amplio en esa época. Y la edad, comienza la Edad Oscura porque hay pocas fuentes y documentos que se han encontrado en este periodo, es decir, casi no hay nada. No sabemos qué pasó en este momento histórico. Incluso aquí se puede decir que se generaron esas obras como la obra de Homero, que se le aduce al señor Homero, que es de él. Las obras son la Ilíada y la Odisea, esos grandes mitos, y también aquí se concibe la teogonía de las teogonías, es decir, las que explican el origen de los dioses, entonces en esta época oscura. Pero no hay otra fuente, no hay documentos, no hay nada en esta época. Es decir, el estudio de los griegos aquí como que se pierde, ¿no? Y luego empiezan a aparecer en el año 776. Listo. Entonces, aquí también en esta época es cuando los seres humanos, esta civilización que había adoptado el hierro como su forma como sus herramientas y demás, utensilios estaban basados en el bronce, pasan ya a la elaboración del hierro, que es un material mucho más duro, que es mucho más contundente para las guerras y demás, ¿no? Entonces, aquí es cuando se elaboran cuando se dan estos grandes momentos de guerra, y los griegos empiezan a formar sus ciudades-estado. Recuerden que había algunas ciudades-estados, las más conocidas, Atenas, Esparta, Jonia, Olimpia, etcétera. Estas ciudades-estado, ojo, las ciudades-estado eran como un pequeño país en sí misma. Y es aquí, en esta época, donde se dan las grandes guerras de estas ciudades-estado. Por eso también se da la guerra entre griegos y troyanos, que es descrita por el señor Homero en la Ilíada. Está matizada con ambientaciones ya de participación divina, por eso se convierte en mitológica. Entonces, pero está justamente aquí. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a desarrollar armas mucho más potentes a base de hierro y sus herramientas empiezan a mejorar también para la agrícola. Por lo tanto, es aquí donde se da esa fase, ¿no? Listo. Y también puede ser una explicación que se puede generar es que se da esta época oscura por las constantes guerras entre unos y otros, ¿sí?
Y en las guerras, recuerden que la historia se va perdiendo, porque los historiadores, científicos, filósofos, pensadores empiezan a morir. Y al tener solo no son tan inteligentes. Por eso, cuando en las guerras del Peloponeso, cuando Esparta le gana a Atenas, los espartanos lideran toda Grecia y de ahí cae el imperio. ¿Por qué? Porque podrán ser buenos guerreros, pero no eran buenos administradores, como los atenienses. Listo, entonces aquí atentos. Vamos. ¿Estamos, José? ¿Ya regresaste o no? ¿Estás por ahí o no? ¿Alguna otra que esté dentro del grupo que quiera seguir participando, por favor? Levantaste la mano. ¿Qué pasa, Brian? Ah, no, profe, perdón. Aplasté mal. Estaba leyendo el chat y Ya. dice que se le fue el internet. ¿A quién? ¿A José? Sí, creo. Ya, Revisa el pero chat. ahí están Wendy, están los otros participantes. ¿Quién más está presente, por favor? Ninguno, solo José estaba. Chuta mangas, qué triste. Bueno, verán, si no, pues no participan, dice Melanie Castillo. ¿Estás aquí, Melanie? A ver, entonces ya, pues empieza a hablar. Vamos, estamos en la época oscura. Por lo menos lee y yo voy explicando, ¿no? Porque igual, o sea, esto de aquí merece una explicación del profesor, que bueno, en cierta manera se ha especializado un poco más en estos asuntos. A mí me gusta, ¿no? Yo particularmente paso leyendo libros de esto, o paso viendo documentales, o me gusta, o sea, me apasionan este tipo de cosas. Así que puedo dar una explicación un poco más detenida de estos aspectos. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora sí, Melanie, por favor, ayúdame en la lectura. Veamos. Entonces, continuamos y estamos ya en esta parte de acá, donde dice transición de lo prehelénico a lo helénico. A ver, voy a explicarles qué significa esta vaina de transición de lo prehelénico a lo helénico. Los griegos se habían concebido a sí mismos como helenos porque consideraban que su cultura era una cultura especial y nacida de los dioses. Y dejan el mundo arcaico para convertirse en una civilización más organizada. A esa concepción se le llama transición helénica. Es decir, cuando dejan de ser guerrero y que basa su economía en la guerra, para convertirse en una civilización organizada con personas que pueden estructurarse en función de una política y de un gobierno que no depende exclusivamente de la guerra y que nace esta concepción de la inspiración divina. A eso le llaman helénico. ¿Ya? Listo. Preguntas hasta aquí, estudiantes. ¿Alguien tiene una pregunta de los presentes? ¿Alguien considera digno realizar una pregunta, por favor? ¿Nadie? Continuemos. Vamos, ahora sí, Melanie, por favor, ayúdame en la siguiente presentación. Listo, genial esas transiciones, ¿no? Ahora vamos a la época arcaica. Dele, por favor. Ya. Época arcaica. Fue cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocida Acércate al como micrófono, Melanie. Magna Grecia. Muy bien, a ver, aquí detengámonos, ¿no? En esta época, del 476 al 499, que le llamamos la época arcaica, en esta época los griegos se expanden, ¿no? Es decir, dejaron las islas donde se formaron, porque si ustedes ven, Creta es una isla, Micenas está en la parte norte de todo del Golfo Balcánico. En estos pueblos se desarrolla, pero se empiezan a extender, se empiezan a abrir. Entonces, incluso la cultura griega avanza a Asia Menor, que es lo que conocemos el día de hoy como Siria, como Irak, Irán, ¿sí? Toda esta zona de aquí. Aparte de eso, avanzan hasta Italia,
¿sí? Es decir, sus comunidades se fueron extendiendo porque en este entonces estos lugares estaban prácticamente libres, no había mucha gente, y si la había, estos pueblos que estaban mucho más adelantados, los conquistaban y los sometían a la esclavitud, de ahí nacían los esclavos. Entonces conquistan eso y hay toda esa zona, toda esa enorme zona, como la Magna Grecia. A ver, voy a frenar un momento de esta diapositiva, ¿sí? Estamos en la época arcaica, y voy a con ustedes el mapa de Grecia, ¿no? De la antigua. Vamos a ponerlo aquí. Me esperan un segundito que ya les comparto el mapa de la Grecia antigua, lo que conocemos como Magna Grecia. Para que ustedes tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Grecia. Es decir, veamos, aquí están algunas imágenes. Espero que se note con claridad la Magna Grecia, ¿no? Y veamos qué nomás Grecia. A ver, aquí hay una fotografía de esta es Sicilia. Ya, pero es todo esto de acá, la península. Ya, a ver, déjenme ver si es que puedo clarito o no se ve clarito. No, está bien baja la calidad. Aquí está un mapa de colonización griega. Voy a abrirle en una pestaña adicional. Abrir pestaña nueva. Listo. Vamos a abrir el enlace en una pestaña nueva. Ya. Por favor, no se duerman. Yo sé que a muchos de ustedes este tipo de información les puede resultar como pesada, como de difícil absorción, porque es gente muerta. Y algunos piensan que analizar a la gente muerta no vale la pena. Hay dos chats. ¿Alguien me está preguntando algo? ¿Me están preguntando algo en el chat? Listo, vamos a compartir pantalla. Ya estoy aquí. Listo, me comunican si se comparte la pantalla. Listo, ahí estamos compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Todos ven? Sí. Ya, cerremos esto. Perfecto. Ya, entonces estamos aquí. Ya. Muy bien, dice Melanie, dice, ya, listo, se fue el internet a Abigail Mejía. Ya, perfecto. Entonces aquí estamos, estoy moviendo el mouse para que ustedes vean qué es la Magna Grecia, ¿no? Grecia está ubicada en esta zona de aquí, que estoy moviendo el mouse, ¿sí? Como ustedes pueden ver, Atenas, está Mégara, Corinto, Calcis, Esparta, Tera, Creta, Rodas, Éfeso, Focea, Mileto, Cipone, como ustedes pueden ver todo el derredor del Mar Negro, ¿sí? Ustedes pueden ver todo en esta zona de aquí, se asentaron los griegos, fueron extendiéndose. Pueden ver también que acá, como ustedes pueden ver, toda esta península balcánica, a esta zona se le conoce como península balcánica, escucharán estudiantes, a esta zona se le conoce como península balcánica. Aquí es donde se generó Grecia. Grecia está cerca, si ustedes pueden ver, la península balcánica está cerca relativamente de la bota itálica. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí está la bota itálica donde estoy señalando con el mouse. Y es aquí y acá, en esta isla de acá, es la famosa Sicilia, de donde han nacido las grandes mafias y los capos mafiosos italianos a nivel internacional. Y hasta dónde se extiende, ¿no? Hasta Cerdeña, Córcega, ¿sí? Y Massalia, en toda esta zona de acá, incluso hasta en la península ibérica llegaron los griegos. Todo eso, y hablemos de acá de la parte de África, que está en la zona de acá.
Acá está Cirene, si ustedes pueden ver en la parte de abajo está Cirene, Náucratis, que está en esta zona de acá, y esto es Asia Menor, ¿sí? Incluso en esta zona de aquí, cristianos o conocen algo de la Biblia, Paulo o Pablo el apóstol, que no conoció a Jesús, pero que es considerado como apóstol, nació en este mundo. Él hablaba griego y él nació en Tarso. Como ustedes podrán escuchar y habrán visto en la Biblia, el señor Paulo se le conoce en el Medio Oriente, no habían apellidos, sino el origen se provenía de la ciudad o del padre. Por ejemplo, podría ser Paulo de José, de Tarso. Así podría nombrarse. Pero en este caso el señor Paulo se le conoce Paulo o Pablo de Tarso. Entonces él nació en esta colonia que está aquí, que tenía como idioma el griego, porque ellos llegaron hasta esta zona de acá. A todo esto se le conoce como Magna. Ahora sí, dejemos de compartir esto y vamos de nuevo a la presentación. Ya, entonces ahora ya la tienen clara, ¿no? Tienen claro que el asunto con la Magna Grecia está ahí. Todo eso, a eso se le conoce y esto se desarrolla en la época arcaica. Atentos a eso, la época arcaica es este periodo, ¿no? Sigamos, por favor, vamos a ponerlo ya en la presentación y nos sigues ayudando, Melanie, ten la bondad. Estas tribus, siendo europeas, hablaban distintas formas de la futura lengua griega. Acércate al micrófono, Melanie, que no te escucho Guamicénica. absolutamente nada. Oye, Eso, ahí profe. estamos bien. Y espérate. En función de cómo vayas viendo que aparecen las diapositivas, anda hablando. Está aquí, no te adelantes. Vamos entonces, listo. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva que tenemos aquí, ¿sí? Que tiene que ver con la época. Dale, ahora sí. En la época arcaica, la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades del estado polis. Atenas, Tebas, Espérate, Esparta. ahí espérate. Dani, espérate un ratito. A ver. Aquí pasa algo importante, verán, en esta época del año 700, me parece al 399, en esa época, la nobleza, es decir, los que tenían más plata y eran fundadores de las diferentes ciudades, le quitan el poder a los reyes. Verán, esto es importante, o sea, les van quitando poco a poco el poder a los reyes y ellos se constituyen en una especie de senado y se empieza a las primeras nociones de democracia. ¿Sí? En esta época se crean las diferentes ciudades-estado. Les dije, las ciudades-estado son como pequeños países que están ahí. Ahora, estas ciudades-estado, las que en esos pequeños países ya se empieza a dar la democracia y se les empieza a ver como una especie de república en donde los individuos tienen capacidad de escoger a sus representantes y los representantes tratan temas que luego son sometidos a votación por todos. Como tampoco había tantísima gente, podían, y como no todos votaban, es decir, las mujeres, por ejemplo, no votaban, ni tampoco los esclavos, y solo votaban los hombres, era bastante sencillo hablar de la democracia, no como el día de hoy que hay que hacer todo un sistema para poder hacer una votación, para poder hacer una elección. Entonces, esa es la visión de las ciudades-estados en esta época. ¿Qué pasó? De estar en manos de reyes, como el rey Minos, que es muy famoso en la antigua Grecia, o cualquiera de los reyes que en ocasiones eran tiranos, es decir, ellos hacían su voluntad sin consultarle absolutamente a nadie, y le quitan el poder, los dejan a un lado y se conforman las primeras ciudades-estado, que son las polis. Recuerden, una polis es una ciudad-estado griega. Polis, recuerden, polis, de ahí viene la palabra política, que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, ¿sí? Política, a cargo del pueblo. Eso viene de la palabra polis, que significa ciudad. Ahora sí, ¿las ciudades cuáles son, Melanie? Atenas, Tebas, Esparta, Corinto y Argos. Muy bien, voy a diapositiva. Ya, veamos. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes, tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico.
Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita o soldado de infantería griego, el navío de 3 filas de remo progresivo, el uso de embarcaciones fenicias y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. Ya, detente ahí, Melanie, verán. ¿Qué hace despegar a los griegos? Uno, que empieza a establecer en sus ciudades-estados la formación obligatoria de soldados. Pero en la mayoría de ejércitos del pasado lo habían hecho llamando a los ciudadanos a que participen, pero lo que pasa con esta nueva forma de entender a al ejército es que empieza a formarlo y a equiparlo, es decir, a darle un uniforme, a darle protección para su cuerpo, a darle protección para su cabeza, a darle un escudo, a darle una espada, una lanza o una ballesta, para poder formar al ejército técnicamente. Aparte de eso, a todos se pronuncia navío, si hay una tilde ahí, es un navío. Se desarrolla el trireme. Esto es muy importante, porque los griegos toman de Tunisia, que en el pasado había conquistado todo el Mediterráneo. Recuerden que el Mediterráneo es ese mar que está dentro de los 3 continentes, esa especie de cuenco. Ya, ahí, en el pasado, antes de los griegos, se desarrolló una cultura llamada fenicia, que conquistaron los mares porque desarrollaron tecnología naviera que para ese momento no existía. Entonces, eso hizo que el avance de los griegos se despegue, porque al tener el trireme, que era un barco veloz, resistente, capaz de enfrentar tempestades y poder navegar con toda tranquilidad en el Mediterráneo, facilitó la transacción, el comercio, la navegación, las comunicaciones, etc. Entonces, todo eso se da en esta época. Sigamos, por favor, Melanie. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos. Melanie, ¿qué es el oráculo de Delfos? ¿Cómo dice? No lo escuché. ¿Qué es el oráculo de Delfos? Está situado en el Apolo, el santuario del mismo Parnaso en Grecia. Ya, sí, está ubicado en el santuario o el templo de Apolo. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué era eso del oráculo de Delfos? Un animal. Ya, no. Que se daba... Cuidado. Ya. A ver, cuidado. Verán, el oráculo de Delfos es un oráculo creado por un grupo de sacerdotes en el que, para poder determinar lo que quería Apolo o los dioses, si tú ibas a consultar a ese oráculo, porque un oráculo tiene la función de permitirte consultar. A ver, aquí hay un chat, alguien me está escribiendo, no sé qué es lo que tiene que decir. Dice, ¿no era donde consultaban decisiones? Sí, Alex Mancero, sí, tienes razón. El oráculo de Delfos es un lugar donde se consultan los reyes, las personas, es como para los que han ido al santuario de la Virgen de Agua Santa, para los que han ido al santuario de la Virgen de Agua Santa, espérenme un segundito, por favor, tenga la bondad. Listo, entonces iba diciendo que el oráculo de Delfos es como más o menos como usted cuando se va donde la Virgencita de Agua Santa en el santuario de baños, ¿sí? Claro que la Virgencita no le va a decir lo que usted quiere consultar, pero le va a pedir usted cosas. Los griegos pensaban que al ir a ese oráculo, el oráculo les podía predecir el futuro o lo que querían los dioses para ellos. Esto se hacía a través de una dádiva o de una limosna que se le dejaba a los monjes o monjas encargadas del oráculo de Delfos. Escogían supuestamente a un
pitonisa, que era una joven casta, hermosa, de la mejor clase en la sociedad griega, y la elegían para que se convierta en el oráculo. Entonces, a esta chica se le sustancias psicotrópicas para que a través de ese trance al cual llegaba, ella pudiera dar un oráculo o una manifestación que era interpretada por estos monjes y dada a la persona que haya dado la limosna. Esa era la función del oráculo de Delfos, ¿sí? Entonces, así se manejaba el asunto de cuando, por ejemplo, las grandes decisiones, ir a la guerra, ¿sí? O construir un palacio, o darle algún beneficio social a la gente. Esto era consultado por los gobernantes o por las personas que estaban a cargo, o cuando usted se iba a casar, iba a consultar si la persona con la cual se iba a casar era la mejor o la más adecuada, y el oráculo determinaba si sí o si no, ¿sí? Entonces, cuando usted no quería que el oráculo le diga que no, mejor no se iba y se casaba nomás. Y si le fallaba el matrimonio, usted podía justificarse que el oráculo de Delfos era el culpable, usted era culpable porque no había ido a consultar. Y cuando el oráculo se equivocaba, sencillamente era porque no era que se equivocaba el oráculo, sino que usted había intentado mal lo que le había dicho el oráculo. Entonces, eso es un oráculo, y especialmente el de Delfos, que estaba en el templo de Apolo. ¿Esa ¿Listo? no es la que cargaba las 3 parcas junto al hilo de la vida? A ver, otra vez. ¿Eso no era lo que también cargaban las 3 parcas que también tenían un hilo de la vida? Que si tú lo cortabas, esa persona se moría. Bueno, eso es parte de la mitología, pero no precisamente del oráculo. El oráculo tenía una función específica. El oráculo tenía la función de anticipar el futuro o darte entre las elecciones que tú podías tener, cuál era la mejor. Veamos, por acá tengo un chat de participación. Dice, esos solo eran mitos. Sí, correcto. Eran parte de la mitología griega. Ojo, cuidado. Ustedes no vayan a decir solo eran mitos, Gaby, porque los mitos han conformado nuestra concepción del mundo. Ahora dice David Charco, esas eran las 3 górgonas, creo. Perfecto. A ver, el mito del origen del hilo de la vida está dentro de la mitología griega. O sea, podemos estudiarla, pero para este examen no es tan importante. Entonces, me interesa que sí tengan una noción del oráculo de Delfos, porque hay preguntas con respecto a mencionar al oráculo de Delfos. Entonces, ustedes deben tener una cultura general. Ya si ustedes quieren profundizar en la mitología, ustedes pueden ver un montón de cosas de la mitología griega que están dentro de las teogonías de Hesíodo. Puede ser, ¿no? Hay también otras teogonías. Teogonía significa el origen de los dioses, y para eso utiliza mucho el género literario mito, donde el dios participa, crea, etcétera, etcétera. Así como el Génesis de la Biblia. Y hay muchas cosas como esto del hilo de la vida, las górgonas y otros elementos más en la mitología griega. Para el que le interesa puede consultarlo de forma particular. No le voy a decir nada más porque necesito avanzar. Listo, continuemos por favor. Ténganlo con todo. Al final de esta clase les voy a enviar un video cortito donde está ahí el asunto este de la mitología griega para que le eche una revisadita. Perfecto, continuemos. Melanie, o a quien le toque en el grupo. Veamos, ya estamos hasta aquí. Ya sabemos qué es el oráculo y cuál fue su influencia. O sea, incluso el oráculo era capaz de decidir la vida o la muerte de las personas. Sí. Ya. Periodo clásico, 499 a.C., 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Siempre hago esta referencia. Esta referencia es sobre las creadas por Hollywood que tratan sobre estas guerras médicas, y una muy famosa batalla, la de las Termópilas, que el rey Leónidas, que era un espartano, hizo con 300 espartanos, porque el oráculo de Delfos le dijo que no vaya a pelear, pero él, oponiéndose al oráculo, fue y peleó y murió en el campo de batalla, pero no permitió que a través de ese paso ingresen los persas, ¿sí? Entonces,
Esa es una muy famosa batalla. Hay una película de eso que se llama 300. Scary Movie, que es esta parodia de las películas, de las películas épicas o de terror, etcétera, justamente esta película, ¿no? Es muy interesante, un poquito graciosa. Listo, entonces pueden ustedes ver tanto la parte 1 de 300 como la parte 2 que trata justamente sobre esto, las guerras médicas. Recuerden que no son guerras de los médicos, es la guerra que se da entre el pueblo griego y el pueblo persa, que para el imperio persa, para entonces tenía media parte del mundo, es decir, había conquistado la India, había conquistado Medio Oriente, Lejano Oriente, no había llegado hasta China en ese momento, pero iba de avanzada y quería conquistar lo que el pueblo griego tenía. Pero los griegos fueron muy fuertes y no permitieron el avance de los persas, ¿sí? Entonces, sigamos, por favor. Ahora sí, vamos al periodo. Aunque aquí hay una foto de las pirámides. Esta es una fotografía en la parte baja de las pirámides mayas. Bueno, no cabe mucho, pero vamos a esta parte. Las dos guerras médicas. Dele, por favor. La Primera Guerra Médica. Todo comenzó cuando las ciudades jonias y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército Silencien persa su que estaba micrófono. bajo. Tengan la bondad de silenciar el micrófono. Ya, siga, por favor. Pronto las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Muy bien. Segunda Guerra Médica. Esta guerra se reanudó en el año 480 a.C. bajo los órdenes del rey Jerjes I, hijo de Darío. Los aliados griegos con Esparta y Atenas a la cabeza lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosos son las victorias griegas en Salamanina y Platea. Salamina. A la defensa heroica espartana del desfiladero de los Termópilas, lideradas al rey Leonidas. Ya, espérate. Bueno, tengan la bondad a todos, porque a todos les pasa lo mismo. Practiquen la lectura. Y antes de dar la presentación, porque vean que no les estoy pidiendo mucho, que lean, que hagan su diapositiva. Lean bien, por favor. Para todos, porque todos tienen esos pequeños errores de pronunciación. Muy bien, entonces, vamos a ver. Cada esto de lengua, ¿no? Es parte de la lengua. Cada vez que yo tengo la mención de una persona que tiene un título honorífico, ¿sí? De la nobleza, por ejemplo, digo Valeria y tiene ahí en números romanos, tiene 1, no se dice Darío I, sino se dice Darío I, es decir, utilizando la numeración ordinal, que significa jerárquica. Entonces, por lo tanto, va primero, segundo, tercero, cuarto. Los números romanos significan números ordinales, que tendrán una expresión lingüística como primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, cuando hablamos de Darío I, estamos hablando de que fue el primer rey de Persia que se llamó Darío, porque puede haber Darío II. El antiguo papa, antes de Francisco I, o el Papa Francisco de la Iglesia Católica, se llamaba Benedicto XVI o Benedicto XVI. Los que decían Benedicto XVI lo decían de forma errónea en la fonética. Se dice Benedicto XVI porque él es la 16ª persona que toma ese nombre. Atentos, por favor. No pueden ustedes pronunciar como quieran. Tienen que pronunciar bien. Ahora, Jerjes igual, es Jerjes I. Listo, entonces, eso para que tengan en cuenta en cualquier momento. Por ejemplo, aquí dice, no puede decir usted en la presentación acá en la parte de arriba, ¿sí? En esta parte de aquí, usted no puede decir guerra médica. Tiene que decir Primera Guerra Médica. Y también tiene que decir Segunda Guerra Médica. Con el mismo concepto, con el mismo criterio, usted tiene que mencionar que es Darío I, Darío II, Darío III, Jerjes I, Jerjes II o cualquier rey que haya tomado ese nombre.
porque los reyes o los cargos honoríficos, por lo general, hacen que la persona que los ostenta se nombre o se cambie el nombre para dar una representación de qué tipo de gobierno es el que va a seguir. Por ejemplo, el hijo de Darío I no dijo, me voy a llamar Darío II, sino quiso llamarse Jerjes I, ¿sí? Porque él decía que iba a crear su propio legado. Pero si hubiese querido seguir el legado de su padre, hubiese tomado el título honorífico en ese momento de su propio padre. ¿Listo? Entonces, recuerden, tenemos la Primera Guerra Médica y la Segunda Guerra. En ninguna de las dos Persia ganó. Por lo tanto, y aquí es justamente, esto les iba a decir hace un momento, en esta época de las guerras médicas es donde nace el gran historiador Herodoto, que ya vimos en Historia e Historiografía. Herodoto es el que narra estas guerras. Gracias a él es que conocemos qué pasó con Darío I y con Jerjes II, ¿sí? Porque las narra, empieza a contar qué fue lo que sucedió. Y también la famosísima leyenda de las Termópilas, lideradas por el rey Leónidas, que es del que estoy hablando, del cual se desprende la película 300. Porque en las Termópilas, en ese desfiladero, que es una especie de B en rocas, pero que te da un caminito por en medio, ahí podías pasar directamente para ya invadir, pero justamente estos 300 guerreros, juntos con el rey Leónidas espartano, detuvieron la invasión de los persas, ¿sí? Y las dos guerras, aquí por favor hay que corregir esta diapositiva, porque las famosas victorias en la Segunda Guerra Médica son la de Salamina y la de Platea. Las dos son victorias fenomenales en las que los griegos demostraron su gran capacidad militar e inventiva para derrotar a el enorme, impresionante, es decir, verán, estaban casi... si no me equivoco, es 80-1, es decir, por cada griego habían 80 persas, y aún así los griegos ganaron. Entonces ahí demostraron una gran capacidad militar. Listo, ahora sí, continuemos, por favor, tengan la bondad. Listo, este, si no me equivoco, es una especie de construcción hindú. No sé por qué me han puesto aquí esta imagen. Listo, vamos, continuemos, por favor. Pero eso sí, las transiciones del hijo de madres, ¿no? Bellísimas esas transiciones. Veamos entonces, ahora vamos al periodo helenístico, ¿no? Este dura del 323 a.C. al 30 a.C. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Quién está a cargo? Periodo helenístico. Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte del Oriente. A partir del año 200 a.C., los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante séptima. Muy bien, atentos. A ver, nos saltamos en el periodo anterior, en el periodo clásico, todo lo que se creó en el periodo, a pesar de que Grecia estaba en guerra, ¿sí? En las guerras médicas, a pesar de eso hubo el avance intelectual que hemos mencionado, ¿no? Antes de las guerras médicas estuvieron todos los pensadores que hemos ido mencionando, Aristóteles, Platón, en las guerras médicas también, incluso Aristóteles vivió esta última fase, cuando termina el periodo clásico y comienza el periodo helenístico. Es decir, para los que interesa un poco saber de la historia o por lo menos tener una noción, hay una película en Netflix o puede buscarla en YouTube que se llama Alejandro, ¿sí? Que narra la historia justamente de esto. Cuando el hijo de Filipo II, que era rey de Macedonia, y Filipo II toma toda Grecia, o sea, él se apodera de todas las ciudades-estado y la somete para que lo veneren. Se pierde la democracia en ese momento. Y Alejandro, su hijo, cuando muere Filipo II, asesinado por su madre, es decir, no por la madre de Filipo, sino por la madre de Alejandro,
se dice, ¿no? La historia lo menciona, pero no lo confirma, ¿sí? En este momento, Alejandro toma el reinado y empieza a conquistar las poblaciones que él considera necesarias estratégicamente para que Grecia sea una potencia, ¿sí? Incluso, como se dice aquí, hasta del 323 al 30 antes de Cristo, ya en el 200 empiezan los romanos a quitarles y a vencerlos en estas conquistas de Alejandro. Entonces, la película de Alejandro es muy buena para que ustedes tengan una noción, una idea bastante clara de esta, de esta, de esta etapa, ¿no? De esta etapa en que Alejandro Magno, porque puta, el tipo en realidad en 10 años casi se conquista a todo el mundo, ¿no? Muy bien, pero luego, ya para el año 200 ya empiezan a perder el poder y en el 30 antes de Cristo ya prácticamente no había nada de este periodo, es decir, ya se acaba lo que consideramos, el idioma no se acaba, su cultura no se acaba, pero como organización política ya no existe, ¿sí? Ya no es poderosa. Muy bien, ahora sí, continuamos. Veamos. Ya un poco de historia romana aquí, ¿no? Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, primer emperador romano, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos que ejercieron más influencias fueron las de Esparta y Atenas. Vamos a hablar un poco de Esparta, ¿no? Estas culturas, estas ciudades-estados fueron las más influyentes. Veamos Esparta. Ya. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Muy bien, era un pueblo guerrero, ¿no? Y por lo general los pueblos guerreros se dedican a eso. Cultura no tiene mucho, tal vez una cultura guerrera. Se pronuncia austero, ¿no? Austero significa que es muy medido en el comer, en el hablar, en el vestir, en los placeres. Es decir, no es como que, no busca eso, sino busca otras cosas. Por ejemplo, austero significaría, pues, si usted quiere dedicarse al físico-culturismo, usted deja de comer, ¿sí? Se concentra en los ejercicios, extrema su devoción por estar levantando pesas, cosas así, y esto lo convierte en una persona austera, es decir, que no gasta o no se dedica a los placeres. Por ejemplo, yo soy lo contrario de austero. Rígido. A mí me encantan los placeres. Soy más un poco epicureísta. Me gusta el placer como forma de sentir la felicidad. Entonces, eso son dos antónimos, austero y epicureísta, ¿no? Ya no se burle, Estefanía, por favor. Listo, sigamos, tenga la bondad. Veamos por acá. Tenemos a los espartanos. Tenga la bondad, joven. Sigamos, ahora vamos con los atenienses. Dele, por favor, ¿a quién le toca? Ya. Vamos a Sisa. Atenas fue la ciudad más importante y vivía Dele. ¿Qué fue?
Ya, a ver, ¿quién estaba hablando? Tenga la bondad, me ayuda. Por aquí tengo un chat. ¿Qué me dicen? Dicen es que tiene prendido el micrófono otra chica. Sí, ya esto ya le apagamos ya. Está orando. No sabemos si está orando. El otro día escuchamos la oración completa. Bien, listo. Entonces, tenga la bondad. Vamos a ver, ¿con quién continuamos? ¿Quién está a cargo de Atenas? Vamos, no hagan perder el tiempo. Ya. Atenas. Fue la ciudad más importante y vivía del comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Era la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas Muy nació el bien. sistema político que hoy conocemos como democracia, la forma más perfecta de gobierno. Muy bien. Hasta el momento que nosotros conocemos. Puede ser que en el futuro esta forma de gobierno vaya mejorando, vaya creándose nuevas instancias y que esta democracia que vivimos, que es el principio básico, vaya generando mejores gobiernos. Pero hasta el momento es aquí donde nace lo que nosotros concebimos como democracia. Porque en el pasado también el pueblo sumerio, es decir, muy atrás, antes de los griegos, también habían desarrollado un sistema democrático, pero no a la par, no tan abierto como el de los griegos. ¿Sí? Es decir, ya se establecía la democracia en el pasado, en el pueblo sumerio. Ahora, continuemos. Listo. Sigamos, Melanie. Vean esa belleza, cómo se va partiendo. Qué bonito. Listo, ahí tenemos, recuerden que Atenas es fundada en honor a nuestra, bueno, ¿qué estoy diciendo? Atenea, ¿no? Es fundada en honor a la diosa Atenea. Listo, continúe. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado a reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense. Fidías, autor de la decoración escultórica de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea, Partenos que cada año era agasajada por Open. Ya, siga. El santuario de Delfos era el más importante del mundo y estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo y este se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba un sacerdotista llamada pitonisa, entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia, en forma de proverbios. El que buscaba consejos extraía de él una predicción que se podía interpretar de muchas maneras, porque el oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Muy bien, listo. Entonces, lo que ya habíamos mencionado sobre el oráculo de Delfos, ¿no? Hablemos un poco sobre su literatura, la Ilíada y también la Odisea. Veamos, ¿qué tenemos sobre eso? Ilíada. Relata la destrucción de Troya, una confederación de aquellos en los que se encuentran Ulises y Aquiles, parten camino de Troya. Durante 10 años los griegos sintieron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de París, desencadena la cólera de Aquiles, tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera, escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas y ese fue un gran error y finalmente Troya cae. Muy bien, Troya ganó la guerra, pero luego el caballo terminó venciendo, ¿no? Para los que han leído la Ilíada, tienen una noción de lo que estamos hablando. Para los que no han leído y han leído
El resumen también, pero para los que nunca la han leído y solo han visto las diapositivas o por ahí un videito pobre, entonces tienen también una noción vaga de lo que estamos hablando. Listo, pero ya los que no mismo no saben ni qué diablos es el caballo de Troya, ¿no? Y que también, ojo, la cultura griega se destaca en la historia de la humanidad por el hecho de brindar a la concepción, a la concepción de su pueblo, la figura de grandes héroes que se convertían en los íconos o modelos a seguir por el pueblo, ¿sí? Por ejemplo, todos los jóvenes querían ser como Aquiles. Aquiles era el modelo por excelencia, ¿sí? Aquiles era el modelo por excelencia. Entonces, por lo tanto, esta literatura creada para ilustrar un acontecimiento del pasado, como la guerra entre troyanos y griegos, termina también siendo una especie de modelo a seguir para la juventud. El valor máximo de un joven era convertirse en un nuevo Aquiles, un gran guerrero que todos en la historia veneraran. Se dice, por ejemplo, que Aquiles, en el momento en que su madre, que era una diosa, le ofrece dos caminos en su juventud. Uno, convertirse en un anciano, pero mediocre, que nadie conozca, u otro, morir joven, pero que su recuerdo se pase de generación en generación hasta la eternidad. Y no le ha fallado, ¿no? Porque si la figura de Aquiles existió, hasta el día de hoy tenemos noción de quién fue Aquiles y que se convirtió en el paradigma o el ejemplo a seguir por la juventud griega y por juventudes posteriores como también la romana, que buscaban que sus jóvenes se conviertan en grandes o legendarios guerreros que lo recuerde la humanidad. Sigamos, por favor. Ahora veamos la Odisea. Siga. La Odisea. Ulises también conocido como saca su casa, un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro donde se construían todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia. Más esplendorosa se representaba en el teatro griego. Esta se originó en un espacio circular al aire libre llamado orchestra, en el que se ejecutaba variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. Muy bien, entonces, a ver, atentos a esto, ¿no? Estos tres nombres de estos tres grandes autores, Esquilo, Sófocles y Eurípides, son los representantes máximos del teatro griego. En otras culturas el teatro había sido muy importante, porque recuerden que no había celulares, ni Netflix, ni televisión, ni computadora, ni nada. Entonces la gente, el teatro era un gran baluarte de la sociedad de ese entonces y era muy apreciado. Pero sobre todo, lo que hace diferente al teatro griego es que empieza a incorporar en sus propias tragedias, que eran muy famosas, grandes batallas, etcétera, en el escenario empieza a incorporar incluso hasta mecanismos para que el escenario se vaya moviendo y sus obras eran mucho más complejas y más interesantes. Por eso es que son muy recordadas, incluso hasta el día de hoy, las obras, por ejemplo, como Edipo Rey, que da paso a la concepción psicológica del complejo de Edipo, que es decir, que un niño se enamore de su madre, y Electra, que es otra obra, otra tragedia en la que termina Electra matando a su padre, porque había un problema de amor involucrado, dan también paso al complejo de Electra, que es justamente que las niñas se enamoren de sus padres. Entonces, esto como para tener una noción general. Miren que día de hoy, la forma en cómo nombramos, veamos. Continuemos. Ya, a ver, tengo otro grupo que también tiene este tema, por favor. ¿Quién más tiene este tema?
Chicos del Puyo, tengan la bondad. ¿Quién tiene el tema de Grecia y su influencia? ¿Alguien más? Listen, yo tengo el tema de Grecia y su influencia, pero yo ya expuse con mi compañera. Ah, ya, listo, listo. Muy bien, entonces continuemos, por favor. Tengan la bondad. Vamos. Dele. Ya estamos hasta aquí. Siga, Melanie o quien estaba leyendo. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posición. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien. Listo, estos tres señores son los que más han influenciado la cultura filosófica, la forma de pensar de nuestros días, ¿no? Sócrates no escribió nada, ¿sí? Era un libre pensador y fue asesinado por eso mismo, porque se decía que corrompía a los jóvenes porque les hacía pensar. Fue asesinado de la época del inicio del gobierno de Pericles y se le dio la cicuta. Platón fue su discípulo, pero Platón sí escribió. Es decir, él sí escribió todo lo que pensaba. ¿Listo? Genera un mundo en el que todo lo que vemos, una forma de pensamiento que dice que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, lo que sentimos con estos sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, son solo sombras de una realidad mucho mejor. Es decir, que hay un mundo perfecto en el que el dolor, la muerte, el sufrimiento no existe. A ese mundo le llama el mundo de las ideas. Aristóteles, que es el discípulo de Platón, se aleja de ese pensamiento. Podríamos decir que Aristóteles fue en su forma uno de los primeros científicos para analizar causas y efectos sobre esta realidad sensible que nosotros experimentamos. El porqué de las cosas en la forma del criterio científico está dado con el pensamiento de Aristóteles. Entonces deben ser muy conscientes en este aspecto que los tres conforman el pensamiento occidental, pero principalmente son Platón y Aristóteles. Incluso hoy, los filósofos del día de hoy, los pensadores del día de hoy, los librepensadores del día de hoy, se puede decir que o son platónicos o son aristotélicos, en el sentido de que se apegan a una forma de pensar u otra. ¿Sí? Aunque Sócrates viene a ser el primero, a sí mismo se llama filósofo, es decir, amante de la sabiduría, el que ama la sabiduría. Muy bien, sigamos por favor. Vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Muy bien, eso está acá, ¿no? Listo. Sigamos. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica y edad clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaba a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales, que son dórico y jónico o corintio. Muy bien, ustedes pueden ver que los artes, la forma de expresar, por ejemplo, los griegos no desarrollaron la pictórica, es decir, pinturas no realizaron más que ciertos frescos. Cerámica fueron bastante adelantados en la forma de pintar la cerámica. Fue lo único adelanto que tuvieron en lo que tiene que ver con pintura como tal. En la escultórica, es decir, ya crear esculturas de mármol, de mármol o de piedra, son pioneros. Por ejemplo, Praxíteles, él tiene una forma de poner la postura humana
que incluso hay una en la escultórica, los que estudian escultura, los artistas, tienen que estudiar obligatoriamente la curva de Praxíteles, es decir, esta forma de entender el cuerpo. También el arte jónico, que es mucho más activo, es decir, se representa a las esculturas haciendo una actividad concreta. Por ejemplo, ahí tenemos el famoso discóbolo, que es esta escultura muy famosa, y ahí está Mirón, uno de los principales exponentes. Y en el arte corinto tenemos a la figura canónica, es decir, la postura por excelencia en que el hombre o la mujer se presenta erguido, sin una postura adicional. Entonces, ahí tenemos la escultura del Doríforo, que son esculturas muy famosas. Sigamos, por favor. Ya, hasta ahí acabó. Listo. Dice, vamos a las preguntas. Lea, por favor, la primera pregunta. Dice, ¿quién está a cargo de la lectura de las preguntas, por favor? Tengan la gentileza. ¿Alguien? Ya, listo. Los chicos se acaban de exponer, chévere. Muchas gracias. Realizaron su presentación. Ahora sí necesito participantes que nos ayuden con un buen micrófono y una buena lectura para las siguientes preguntas. Tengan la bondad. ¿Alguien que desee participar? Yo lo hice. Ya, vamos a Narcisa, dale. ¿Qué fue? Civilizaciones antiguas. La civilización griega se desarrolló en torno al mar Egeo. Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Espérenles un ratito. Durante los periodos clásicos helenísticos, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas culturales suyas, lo cual influenció a la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos de civilizaciones posteriores. Identifique la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita en el texto. Ahora, espérate ahí, Narcisa, listo, no leas el resto. A ver, recordemos todo lo que significó la Magna Grecia, es decir, extendió su cultura aquí, influenció, lleva tilde, a la política, con la democracia y la república. Influenció la lengua, la ciencia, entre otros aspectos de civilizaciones posteriores. Ahora, está hablando de que un imperio, el bizantino, ojo, el imperio romano se divide en dos imperios, porque es muy extenso. El imperio de Occidente, cuya capital es Roma y cuyo idioma es el latín, y el imperio de Oriente, también llamado Bizancio, cuya capital es Constantinopla y cuyo idioma es el griego. Atentos. Entonces, este imperio bizantino estuvo influenciado siempre por la cultura griega, ¿sí? Ellos siempre, incluso hasta tenían el idioma griego como el idioma oficial de esa parte del imperio. Es decir, acá se hablaba latín y acá se hablaba griego en el imperio bizantino. Listo. Entonces, partimos, es decir, los griegos influenciaron igualito al imperio bizantino que al imperio de Occidente. Ahora sí. Lea, por favor, las opciones de respuesta. Dice, identifica la influencia en el imperio bizantino de la civilización descrita en el texto. ¿Cuál es la influencia? Lea. A. La idea de propiedad señalada en los códigos legales como algo que pertenece al individuo. B. Listo. Esto de aquí, por ejemplo, la idea de propiedad privada, o sea, la propiedad que le pertenece, sí estaba dada por los griegos, pero también fue dada por el código de Hammurabi. ¿Sí? O el código de Hammurabi, este código generado por el reinado babilónico, por el rey Hammurabi. Ahí ya se hablaba de el asunto de la propiedad privada, por lo tanto no pertenece a este momento histórico. Leemos a la siguiente. B. La concepción de patrimonio con el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a un ciudadano. Perfecto, es lo mismo que el anterior, está en el código de Hammurabi. Siguiente.
C. El uso de diversos elementos arquitectónicos, tales como el arco de medio punto y la cúpula. Ya, el arco de medio punto y la cúpula, no hemos visto eso todavía, está dentro del arte románico. Atentos. El arco de medio punto y la cúpula, si ustedes han ido a una iglesia católica, una catedral, no sé si ustedes han visto la catedral de aquí de Ambato, ¿sí? Tiene una cúpula. ¿Qué significa? Que tiene una cosita redonda justamente en el centro. Igual, si ustedes van a las catedrales de diferentes lugares del país, casi todas presentan una cúpula, que es una cosita redonda, ¿sí? En la parte superior del techo. Y el arco de medio punto es la fabricación de puertas y ventanas que arriba, en vez de ser cuadrado, es redondo, ¿sí? Entonces, para los que me están viendo, estoy más que sea haciendo con la manito la simulación, ¿no? La simulación de cómo es, ¿sí? En la parte superior de las catedrales, en el techo, ¿sí? Hay una gran circunferencia en la parte de arriba. A eso le llamamos cúpula. Y en las construcciones románicas, escuchen, eso es arte románico, arte románico. El arte románico, es decir, que crearon los romanos, ¿sí? Eso era su arte. Tomaron algunas cosas de los griegos, pero ellos desarrollaron otras formas, como el arte de las cúpulas, ¿sí? Es decir, las construcciones tienen una cúpula en la parte de arriba, el techo es redondo, en definitiva, y también el arco de medio punto, que es las puertas y las ventanas en la parte de abajo, tiene una línea, sube en forma rectangular y en la parte superior hay una curva. No sé si ustedes tengan una casa o ventanas con esa curva. Ese es arte románico, ¿sí? En vez de en la parte superior, en vez de ser terminar el rectángulo, se hace un giro como una especie de media luna y ahí está eso, a eso se le llama medio punto. ¿Listo? Entonces, no es arte griego, eso es arte románico, ¿sí? Románico. Atentos a lo que estoy diciendo. Cojan anotaciones, por favor, porque se pueden derivar preguntas de esto. Atentos. Es decir, en vez de decir, este pueblo que nació en la provincia, en la península itálica y Sicilia, porque ahí se generó el pueblo romano, tiene un arte que se considera como y que hasta el día de hoy se ha conservado en catedrales y demás. ¿A qué pueblo nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a Roma, porque ellos crean el arte románico. Roma, el imperio romano, crea el arte románico. Y ahí están las cúpulas y el arco de medio punto. Recuerden eso. Cúpula es el techo en forma de círculo, ¿sí? Listo. O de media, que es como una media, un medio balón. Ya, ahora sí. Lea, por favor, la parte final. D. El surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaban funcionar diversas doctrinas filosóficas con el misticismo. Misticismo, listo. Eso sí es una influencia. ¿Por qué? Habla de neoplatonismo. Neo significa nuevo, ¿sí? Como el periodo neolítico, o sea, piedra nueva. Neo es nuevo. Y platónicas proviene de el personaje llamado Platón. Este personaje Platón es un filósofo. Entonces, su forma de pensar se concibió de nuevo. A eso se refiere con neoplatónicas. ¿Y qué querían hacer estas corrientes neoplatónicas? Combinar las doctrinas filosóficas con el misticismo. ¿Saben lo que es el misticismo? Por favor, consulten en este momento qué es misticismo y léanlo en voz alta, por favor, cualquier persona, cualquier estudiante. Misticismo, estado de perfección religiosa que consiste en la unión o contacto del alma con la divinidad. Muy bien, eso es misticismo, es decir, ese estado de perfección religiosa en el que su alma está en sintonía con la divinidad. Atentos a eso, es decir, el misticismo es eso, es no solamente rezar y ir a la iglesia, sino estar en una constante en comunión con tu Dios, cualquiera que sea. Eso es misticismo. Entonces, ¿qué se quería hacer en el Imperio Bizantino? Se quería combinar la doctrina filosófica de Platón con estas corrientes místicas. Entonces, como Platón decía que aquí en esta tierra en donde nosotros vivimos, que tenemos estos sentidos,
todo se puede considerar como basura, sabiendo que hay otra cosa superior, que es el mundo de las ideas, esa idea se la trasladó al misticismo, diciendo que la carne, el cuerpo, es desechable porque se muere, se desgasta, tiene enfermedades, pero el alma es lo único que está en combinación con ese mundo de las ideas, o llámese a ese mundo de las ideas Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de esa combinación entre la doctrina neoplatónica y las concepciones filosóficas del misticismo, ¿no? Listo, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, continuemos, por favor. Siguiente pregunta. Dele. Otra persona que lea, tenga la bondad. Yo leo, Licen. Dele, pero fuerte, apéguese al micrófono. Ya. ¿A qué época le corresponden las grandes obras literarias? Atenas se convirtió en un centro de gran desarrollo de la cultura, especialmente en el siglo V a.C. En este periodo se construyeron grandes templos, como el Partenón en la Acrópolis, y se escribieron grandes obras literarias, como las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo. En filosofía destacaron Sócrates y su discípulo Platón. Muy bien. Todas estas obras, como se puede ver, pertenecen a la época clásica. En la época anterior a esto no hubieron, porque ahí está la época oscura, así que no hubo ni en la época arcaica ni en la época helenística, porque en estas épocas se construyeron otras obras. De Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, del siglo V antes de Cristo. Todo eso corresponde a la época clásica del pueblo griego. Atentos a eso. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ir más preguntas. Listo. Otra persona que lea, por favor. Tenga la bondad. Yo, Liz. Dele. Dice, con base en el texto seleccionen los aportes de la historia de Grecia. Comienza con el desarrollo de dos grandes civilizaciones, la civilización minoica y la civilización micénica. Los minoicos tuvieron el centro de su actividad política y económica en la isla de Creta, donde se construyeron grandes palacios que han salido a la luz tras modernas excavaciones arqueológicas. Esta civilización basaba su riqueza en el comercio marítimo, llegando a dominar todo el Mediterráneo oriental con su flota. Pese al gran desarrollo cultural y económico que alcanzó la sociedad minoica, los terremotos y otros desastres naturales destruyeron sus palacios y pusieron fin a esta civilización. 1. Tuvieron el centro de sus actividades políticas. 2. Construyeron grandes palacios. 3. Basaban su riqueza en el comercio marítimo. Y 4. Se desarrolló las dos grandes civilizaciones. Muy bien, según esta respuesta es 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4. Construyeron grandes palacios, basaban su riqueza en el comercio marítimo, y eso es cierto, ¿no? Por eso tenían el trireme, recuerdan, el trireme es una embarcación, incluso les recomiendo en este momento pongan trireme y vean la fotografía del trireme. Entonces, por eso es que basaban su riqueza en el comercio marítimo y se desarrollaron las dos grandes civilizaciones. No grandes civilizaciones. Ah, ya, listo. La cretense y la minoica, perdón. Entonces, sí, se desarrolló las dos grandes civilizaciones que luego conformaron al pueblo griego. 2, 3 y 4. Sigamos. Vamos, otra persona. Gabriela Ledesma me parece que estaba levantando la mano. ¿Quieres leer, Gabriela? Sí. Ya, dale entonces. Ya, escoge el literal correcto. ¿En cuántos periodos se divide Grecia? ¿Leo también todas las respuestas o solo la correcta? Solamente la respuesta correcta, ¿no? Ya. Así está. Entonces, ese es el momento, los momentos correspondientes, ¿no? A la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. Esto es básico. Siempre tengo que recordarme que Grecia se divide en 4 periodos, su historia se divide en 4 periodos. Época oscura, época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico. Época oscura, no sé qué pasó. Época arcaica nos da el inicio de las primeras tendencias a ya la conformación de pueblos y las guerras. Época clásica, ya cuando se desarrolla la civilización. Tania Chela, chévere, ya te dejo leer la siguiente. Y el periodo helenístico es la expansión ya con Alejandro Magno. Ahora, por acá está la segunda opción de por qué se descarta. Época oscura, chévere, sí coincide. Periodo moderno, ya acabó completamente la pregunta. Porque si hablamos de la edad moderna, estamos hablando del siglo XV. Vamos a la C. Periodo clásico, chévere. Bueno,
puede ser. Periodo antiguo, no hay. Hay arcaico oscuro. Periodo básico, ya se acabó la respuesta. Listo. Y la época arcaica en la última. Periodo básico, ya se acabó la respuesta. Así que la única opción viable es la respuesta A. Vamos a la siguiente. Tengan la onda. Me parece que Tania Chela estaba queriendo leer, por favor. Lee, por favor, Tania. Ya. Escoge el literal correcto en cuántos periódicos se divide Grecia. A. Edad oscura, época arcaica, periodo Ya clásico. está, ya esa pasamos. Vamos a la otra. Complete. Los helenos que formaron son la primera avanzada de Espérate lengua. un ratito. Espérate un ratito, Tania. Dice, los helenos, ¿qué formaron? Sería la pregunta, con un qué con tilde. Recuerden que siempre el qué con tilde significa pregunta. Entonces, los helenos, en el periodo helenístico, recuerden Alejandro Magno, helenístico Alejandro Magno, expansión, imperio, eso tiene que venirse a su mente. En esa época, en la época helénica, ¿qué formaron? Ahora sí, la respuesta léela, por favor, Tania. La primera cultura avanzada de la lengua griega, esta escritura fue bautizada como lineal B. Ya, listo, muy bien. Entonces la pregunta aquí está un poco desviada, ¿no? Los griegos o los helenos, recuerden que los griegos no se llamaban a sí mismos griegos. Ese nombre les pusieron los romanos. Los griegos se llamaban a sí mismos helenos porque ellos consideraban que toda la zona donde ellos estaban era la Hélade. Ahora, los helenos, ¿qué tipo de escritura? Esa sería la pregunta correcta. Los helenos, ¿qué tipo de escritura crearon? Los helenos crearon la escritura bautizada como lineal B. Recuerden eso, lineal B. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién más participa? Hable. Yo. Dele. Yo. Vamos, dele. Yo. Ya, pues hablen. ¿Quién? ¿En qué continente se ubica Grecia? A. Europa. Siga las tres, usted misma las tres. ¿Dónde se desarrolló la civilización minoica? B. Isla de Creta. ¿Dónde se desarrolló la civilización? Está repitiendo, Lisa. Ya, listo. Aquí está repetida esta pregunta. Siga, por favor, complete. Los aqueos eran C. Un pueblo muy sabio que ayuda a los atenienses. Muy bien, esta pregunta no es válida porque no está dentro de la exposición. No hablamos jamás de los aqueos. Pero sí, válgase la pregunta, los aqueos, que es otro pueblo cercano a Atenas, sí, se convirtieron en una ayuda para los atenienses. Vamos a la siguiente. Está repetida, Lisa. Otra pregunta repetida. Vamos a la de abajo. El territorio en el que se asentó la cultura griega era C. Montañosa, de costas recortadas y clima mediterráneo. Perfecto, muy bien. Así es toda la región. ¿Por qué no se...? Hay una pregunta clásica que se suele hacer sobre Grecia. ¿Por qué Grecia no se hizo un país unido que tenía diferentes ciudades? Y cada ciudad tenía su propio rey, su propio gobernante. No se hizo porque la región montañosa se lo impedía. Es decir, la comunicación entre ciudad y ciudad era demasiado compleja. Vamos, otra más. Sigue leyendo. El pueblo griego surge de la fusión de los pueblos del entorno al Egeo y de las comunidades del origen, de indoeuropeo. Listo. Esta fusión de pueblos griegos a esta fusión, ¿sí? En torno al mar Egeo, atentos, recuerden que el mar Egeo es ese mar donde está justamente la península balcánica, donde se asienta Grecia, y, a ver, ¿qué más dice? Y dice, estas comunidades, todas estas comunidades dan algo llamado los pueblos indoeuropeos. Esta es una pregunta de cultura general. Es decir,
todos esos pueblos de la Magna Grecia son el origen de lo que nosotros conocemos como pueblos indoeuropeos, ¿sí? Toda esa zona de ahí. Listo, me parece que ahí acabamos. Y ahí nos dice gracias. Qué linda, ver esa carita, qué bonito. Listo, muchísimas gracias, chicos. Acaban de hacer una exposición, ¿sí? Decente, bastante decente. Vamos a darle paso a un descanso y luego vamos a continuar ya con el protagonismo de la iglesia en la Edad Media, porque ya terminamos esta primera fase de temas. Ahora, tengan la bondad, ¿a quién les toca ya el protagonismo de la iglesia? ¿Quién tiene ese tema, por favor? Fugado. Kevin. Sí, estamos aquí. Nicole. ¿De Sí, no dónde? estamos Pero completos porque éramos, me parece que 5, pero 2 no pudieron estar presentes por problemas médicos. Ya, Nicole, ya tienen toda su presentación lista, ¿no? Sí, yo se le había mandado para ver si la revisábamos porque justo ahorita habla específicamente de la Edad Media, pero está hecha no está tan largo, una cronología más o menos completa de cada parte de la historia. Ya, bueno, vamos a verla, vamos a ver cómo se desarrolla. Ahorita vamos a cerrar esta sesión, nos volvemos a conectar dentro de unos 15 minutos. Descansemos un momento porque sí ya tenemos un buen rato ya trabajando, así que vamos a descansar 15 minutos. Listo, entonces ya les reviso la diapositiva, igual, ya está, vamos con lo que tenemos. Y vamos a ir profundizando, ahondando y viendo. En Historia de la Iglesia me pasé 4 semestres estudiando Historia de la Iglesia Católica, así que tengo muchísima información para compartir con ustedes. ¿Ya? Chévere. Listo, hasta ahí esta primera parte. Vamos a tener un descanso de 15 minutos y vuelvo a enviar el link para que se vuelvan a conectar. ¿Ya? Listo. Tomen agüita. ¿Tienes sueño, un cafecito o un tecito? La asistencia, dice. La asistencia. Ah, cierto. Ya ahorita habilito para que puedan registrar la asistencia de sociales en este momento en la plataforma. Lice, ¿en cuántos minutos nos volvemos a conectar? Licenciado, disculpa, hasta aquí las clases. Ahorita tenemos clases hasta la 1 de la tarde, pues. Ya. ¿Y en cuánto nos volvemos a conectar? 15 minutos. En cuanto les llegue a ustedes el link, se vuelve a conectar. Ya, gracias. Dicen, pero y no teníamos sociales, ¿cómo vamos a poner la asistencia? Ya les habilito la plataforma para que pongan la asistencia de sociales. Dicen, ¿y cómo hacemos el almuerzo? ¿Cómo hacen el almuerzo? Ah, pues no me pregunte. Ponga ahí el celular o en la computadora al lado de la cocina y siga ¿Qué cocinando. nos pueden hacer? No, Dios mío, agarran su plato de comida y métanselo a la garganta y ya. Sí, no, dice que va a cocinar, no que si va a comer. Va a cocinar. Entonces, bueno, ahorita, mete el teléfono, si tienen ¿no? problemas con la cocina, tengan la bondad, lleven su computadora para allá, tienen 15 minutos para instalarla y vuélvanse a conectar. Esa chica, Y si es el celular, entonces desconéctese con el celular y va viendo. ¿Sí? Mientras cocina, va aprendiendo. No tengo problema. A dormir un ratito, Gabriela Ledesma, no sé. Si por 2, Carolina, tampoco. No sé si irán a dormir. Si quieren dormir, ya, listo. Ya, bueno, me desconecto. 15 minutos. Ya les mando el link de nuevo. Ya, chao. Gracias.